En este video te voy a estar contando 7 cosas que debes saber sí o sí acerca de los ETFs. Pero antes que nada me presento, mi nombre es Esteban y estoy certificado en gestión de patrimonios e inversiones por el CISI, el instituto más prestigioso del Reino Unido en materia de inversiones. El primer punto es que los ETFs son el mejor instrumento de inversión. Es que sí, en mi opinión los ETFs son el mejor instrumento de inversión por varios motivos. El primero de esos motivos son los bajos costos. Los ETFs son el instrumento de inversión colectiva con los menores costos que existen. En algunos casos son prácticamente cero, y esto es muy bueno si queremos tener buenos rendimientos a largo plazo. Las comisiones, pagar bajas comisiones es fundamental para nuestro rendimiento de largo plazo. El siguiente punto es la diversificación. Con los ETFs podemos generar una diversificación realmente mundial en acciones de prácticamente todo el mundo, y esto es muy bueno. El siguiente punto es la simplicidad. Los ETFs son muy simples. Lo único que tenemos que hacer es comprarlos y listo. No tenemos que andar seleccionando acciones y rompiéndonos la cabeza haciendo análisis, sino que compramos el ETF y listo. La gestora se encargará de todo. Y el siguiente punto fundamental es su liquidez. Podemos comprar y vender ETFs en el mercado, en el día y en el instante prácticamente. Así que esto es muy pero muy bueno. Lo segundo que debes saber acerca de los ETFs es que el rendimiento pasado de un ETF es irrelevante. Muchas personas me suelen preguntar o argumentar acerca de lo que es el rendimiento que se obtuvo en el pasado de un ETF. Me dicen, no, con este ETF se obtuvo más rendimiento que con este, entonces es mejor por ese motivo. Y la realidad es que esto es un argumento totalmente falaz. El rendimiento pasado de un ETF es un dato irrelevante, que yo personalmente no lo utilizo a la hora de evaluar un ETF. Hay ETFs que han tenido rendimientos espectaculares en el pasado y que justamente ese rendimiento en el futuro no se va a repetir. Y el mayor ejemplo gráfico e ilustrativo de esto son los ETFs que se ponen de moda. Por ejemplo, en algún momento se pone de moda la robótica y los ETFs de robótica aumentan muchísimo su precio y se obtienen rendimientos espectaculares. O por ejemplo, ahora con lo que es la inteligencia artificial, los ETFs que invierten en inteligencia artificial están subiendo muchísimo. O los ETFs de blockchain en su momento, o los ETFs de tecnología o de biomedicina en su momento. Todas cosas que estaban de moda. Este tipo de acciones subieron mucho de precio, pero luego ¿qué pasa? Bueno, como subieron tanto de precio, bajan muchísimo porque estaban muy sobrevalorados y los rendimientos que se obtienen luego son realmente muy pero muy malos. Entonces, esto de andar persiguiendo rendimientos pasados no es una buena idea. Esa es una estrategia que lleva al fracaso y lleva a perder muchísimo dinero. Lo importante a la hora de analizar un ETF es el rendimiento esperado a futuro. Esto es lo más importante. Por eso es que yo personalmente ni miro el rendimiento pasado de un ETF para analizar si es una buena o mala inversión que tengo que hacer. Lo siguiente que debes saber sí o sí acerca de los ETFs es que el indicador más importante de un ETF es su costo. Si para comparar dos ETFs similares, lo más importante es analizar el costo. Y con este ejemplo lo vas a entender de manera perfecta y muy gráfica. Supongamos el ETF 1. Invertimos $500 mensuales en este ETF durante 40 años. Este ETF nos da un rendimiento bruto del 7% anual y nos cobra una comisión del 0.03% anual. Entonces el rendimiento neto de ese ETF, descontando las comisiones, va a ser de un 6.97% anual. Al final de todo ese periodo vamos a tener un capital de $1.271.000, una cifra realmente muy buena. Ahora supongamos el ETF 2. También invertimos $500 mensuales en este ETF durante 40 años. Este ETF tiene un rendimiento bruto del 7% anual, pero tiene una comisión del 1% anual, por lo que nuestro rendimiento neto es del 6% anual. Como ven, el rendimiento bruto es el mismo que en el ETF 1, pero el rendimiento neto es mucho menor justamente por la comisión. Entonces, al final del periodo vamos a tener $984.000 con este ETF.
La diferencia entre invertir en un ETF y en el otro es de $287.000. Realmente enorme es la diferencia. Y lo único que cambia entre un ETF y el otro es la comisión. El resto es todo lo mismo. Por lo que vemos que las comisiones son lo más importante a analizar entre dos ETFs de similares características, por supuesto. Lo siguiente que debes saber acerca de los ETFs es que el 99% de los ETFs son basura. Sí, ya hice un video acerca de esto, pero nunca está mal refrescarlo. La mayoría de los ETFs no sirven para nada y te van a hacer perder tiempo y dinero. Entre estos tipos de ETFs que no sirven para nada nos encontramos con los ETFs de gestión activa, los ETFs temáticos, los ETFs sectoriales, los ETFs llamados sostenibles, los ETFs de criptomonedas o los ETFs muy caros. Todos estos ETFs nos van a hacer perder tiempo y dinero y no vamos a lograr los resultados óptimos si invertimos en ellos. Lo siguiente que debes saber acerca de los ETFs es que los ETFs deben pagar impuestos. Muchas personas intentan invertir en ETFs evadiendo impuestos o no pagando impuestos o pensando que no se paga impuestos al invertir en ETFs, pero esto es falso. Al invertir en ETFs vamos a tener que pagar impuestos de manera muy similar a lo que sería invertir en acciones. Ahora, no puedo darte un consejo global y general acerca de los impuestos porque no sé de dónde me estás viendo y en cada país son diferentes los impuestos que se deben pagar por los ETFs. Así que en esto te aconsejo que consultes en tu país con un contador, con un profesional de los impuestos para averiguar qué impuestos deberías pagar en el caso de invertir en ETFs. Lo siguiente que debes saber sí o sí acerca de los ETFs es que la mayoría de la gente pierde dinero invirtiendo en ETFs. Pero no te preocupes, porque todos estos que pierden dinero invirtiendo en ETFs lo hacen por tres motivos principales. El primero es que hacen trading. Intentan comprar y vender para generar rentabilidades, comprar ahora y vender mañana, o comprar ahora y vender dentro de una semana, o dentro de unas pocas horas. Intentan hacer esa actividad todo el tiempo y generalmente ese tipo de actividad termina en, obviamente, perder dinero. El otro motivo por el que pierden dinero es que no diversifican correctamente. Sí, invierten en ETFs, pero de una manera poco diversificada que puede llevar a perder los dinero. Por ejemplo, si hubiéramos invertido en el mercado chino antes de 1949, perderíamos todo el dinero. O si hubiéramos invertido en el mercado ruso antes de que suba el comunismo a Rusia, también hubiéramos perdido todo el dinero. Porque tanto las bolsas de China y Rusia se fueron a cero cuando esos países pasaron al comunismo. Y para no darte un ejemplo tan lejano, bueno, pongamos el caso de Rusia. Rusia, cuando invadió lo que es Ucrania, la bolsa cerró. Y todas las acciones y los ETFs que invertían en el mercado ruso, bueno, dejaron de cotizar. Entonces, no podría decir que perdieron todo el dinero, pero perdieron una gran parte del dinero invertido. Por eso, lo más importante es diversificar, tanto geográfica como sectorialmente en todo el mundo a través de ETFs. Y el otro motivo por el que la gente pierde dinero invirtiendo en ETFs es que intentan batir al mercado. Intentan comprar el ETF que más está subiendo en este momento, o el que esperan que más va a subir, o el que está de moda, y generalmente eso te lleva a perder dinero. Como siempre digo, lo mejor es invertir diversificadamente y a largo plazo. Y lo siguiente que debes saber sí o sí acerca de los ETFs es que los ETFs son mejores que las acciones. Sí, invertir en ETFs es mucho mejor que invertir en acciones individuales como Google, Apple, Microsoft o la acción que sea. ¿Por qué? Bueno, porque vas a obtener mayores rendimientos arriesgando menos capital. ¿Por qué? Bueno, porque la gran mayoría de las acciones pierden dinero. O sea, la gran mayoría de las acciones bajan y generan rendimientos negativos a lo largo del tiempo. Y solo hay una muy pequeña fracción de las acciones que sube. Acertarle justo esa pequeña fracción de acciones que sube en el tiempo es muy difícil invirtiendo individualmente en acciones. Pero si invertimos en un ETF que invierte en todas las acciones, vamos a tener esas acciones que suben sí o sí y nos vamos a beneficiar de esa suba. Entonces,
Como les dije anteriormente, lo mejor siempre es conformar un portafolio diversificado y a largo plazo. Si no sabes cómo hacer eso, bueno, te invito a hacer mi curso de inversiones para la libertad financiera. Allí vas a poder aprender a armar tu portafolio de inversión a medida. Y lo mejor es que te voy a brindar acompañamiento de por vida a través de un grupo de inversores. Así que si te interesa obtener un poquito más de información acerca de mi curso, te voy a estar dejando un enlace en la descripción y en el primer comentario de este video. Y recordá que si te gustó este video puedes darle like y suscribirte al canal, que voy a estar subiendo contenido de este tipo. Ahora me gustaría saber tu opinión acerca de este tema. ¿Conocías esto que tenés que saber sí o sí acerca de los ETFs? ¿Y agregarías alguna cosa más? Me encantaría leerte en los comentarios. Y si te interesa seguirme en mis otras redes sociales, voy a estar dejándote los enlaces a todas ellas en la descripción del video. Y si te gustó este video, te voy a estar dejando en pantalla otro video que también podría ser de tu interés. Estoy seguro de que este video te va a encantar. Un saludo muy grande a todos.